Quiero que hagamos todos una lectura en el libro del profeta Habacuc y lo vamos a hacer en el capítulo 3. Ya sabéis que Habacuc se encuentra entre los profetas menores, son de los últimos libros del Antiguo Testamento. Así que nos tomamos unos instantes que nos dé el lugar para poder encontrar el pasaje. Habacuc, profeta Habacuc, capítulo 3. Y vamos a leer a partir del versículo 1. Dice así: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Yahvé, he oído tu palabra y temí. Oh Yahvé, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Tamán, y el Santo desde el monte de Param. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Yahvé, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? Fue tu ira contra el mar cuando los montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgante lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de las majadas y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Yahvé y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yahvé es el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre sus instrumentos de cuerda. A lo largo de estos días de pandemia y de aislamiento que estamos experimentando, se están escuchando muchas voces que nos hablan y nos interpretan y nos anuncian de todo aquello de lo que está pasando. Algunos hablan como si esto fuera un castigo divino para las naciones, para este mundo pecador. A veces también a través de las redes nos hacen un llamamiento a todo el mundo al arrepentimiento. Hay mensajes de alarma y otros son mensajes de consuelo, llamadas a la iglesia, a la oración, y así de manera constante.
Nosotros sabemos que el remedio, el gran remedio para todas estas cosas es el Señor Jesucristo. Pero aún así podemos ver diferentes visiones y diferentes interpretaciones. Rápidamente se acude a las Escrituras. Sabemos que la palabra de Dios es inspirada, que no hay ningún error de ella, pero tenemos que recordar que las interpretaciones no son inspiradas, que nosotros podemos interpretar de manera diferente y distinta, y tenemos que tener cuidado en qué es lo que está diciendo las Escrituras y de qué manera nosotros lo podemos aplicar a las Escrituras. No niego ninguna de esas visiones o de interpretaciones que se nos están haciendo alrededor o a través de esas redes, pero yo quisiera traer mi propia lectura de las circunstancias y del tiempo en que estamos viviendo, y quisiera hacerlo a través de este pasaje que hemos leído. Así que vamos a ir por tres fases o por tres partes. En primer lugar, de una manera ligera, ver lo que nos está diciendo el texto que acabamos de leer, que podamos ver en segundo lugar el contexto en el que estamos viviendo hoy en día, y después que saquemos una aplicación que podamos traer para todos. Tenemos el pasaje de Habacuc. Habacuc lo que está haciendo es traer una oración. Como nos dice justo al principio, dice oración del profeta Habacuc. Pero cuando miramos también hacia el final del capítulo o de la oración, podemos ver que a la misma vez es como una especie de poema y que era como una canción. Es decir, que lo podemos tomar en dos sentidos. Es el clamor que tiene el profeta, pero también es una oración para todos nosotros que podemos recitar o que podemos recordar y que por tanto también podemos aplicar. Esta es la primera idea que tenemos que tener. Lo que estaba ocurriendo, y es lo que le motiva a la oración al profeta, es un desastre que está a punto de llegar. Dios ha estado anunciando a través de los diferentes profetas que va a castigar el pecado de Judá. Es decir, el pueblo de Dios es terco, es rebelde, es pecador, se le ha avisado una y otra vez y se le ha anunciado que será castigado como el resto de las naciones. Es decir, se está anunciando el castigo a través de Babilonia. Vendrá más adelante Nabucodonosor y destruirá Jerusalén y se llevará al exilio a la mayoría del pueblo de Israel. Este es el castigo de Dios. Ante lo que está viendo el profeta, él se siente alarmado, tremendamente preocupado. Está anunciando que el desastre es como algo que va a conmover la creación entera. Montes, ríos, etcétera, van a sentir el furor del Señor. Y eso, lo podemos ver en el versículo 8, 11, etcétera, se describe no solamente como la calamidad a la nación, sino también para el pueblo mismo. En el versículo 17 dice, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, es decir, todo esto le va a afectar al pueblo directamente. Es el desastre natural que está describiendo el desastre espiritual que le va a venir a todos ellos. Esto produce, en el versículo 16, lo podéis ver, una angustia tremenda al profeta. Se conmueven sus entrañas, pero todo ello está rodeado de dos ideas centrales. En primer lugar, es una petición concreta que está haciendo en el versículo 2, que seguramente es uno de los versículos más conocidos de las Escrituras. Oh Yahvé, he oído tu palabra y temí. Oh Yahvé, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Pero luego, no solamente es esta petición que hace el profeta ante esta angustia que le produce lo que va a venir sobre el pueblo, sino que en medio de toda esa angustia, él confirma su dependencia del Señor. Por eso termina el poema también con esas palabras que son tan conocidas y repetidas por el pueblo de Dios.
Con todo, dice versículo 18, yo me alegraré en Yahvé y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yahvé, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora mismo en nuestro tiempo y en nuestras circunstancias en las que vivimos? Bueno, tenemos que recordar en primer lugar, toda la Escritura, como hemos dicho, es palabra inspirada, pero no toda la interpretación es inspirada. Debemos de tener mucho cuidado de no hacer que la Escritura diga lo que nosotros queremos que diga. No es simplemente que nosotros tengamos una visión o que tengamos una imaginación en nuestra mente que queramos plasmar y que después vayamos a las Escrituras a ver qué pasaje o qué palabra del Señor encaja con lo que yo quiero decir. No debemos de escoger los pasajes para que digan lo que nosotros queremos decir. Estamos obligados a decir lo que la Escritura o el Señor quiere que diga. Y estamos obligados, por tanto, a estudiar de una manera seria, en primer lugar, el contexto de los pasajes a la hora de interpretarlo. ¿Por qué digo esto? Bueno, digo esto porque Dios no está enviando o está permitiendo estas cosas para el arrepentimiento de las naciones. No está buscando todo este castigo que estamos sufriendo, pensamos que es un castigo, esta pandemia, para que el mundo se arrepienta. No es una señal del principio de dolores, no es algo que está anunciando, por ejemplo, que la venida del Señor está cerca. Si somos honestos y miramos en la historia, y en la historia de la humanidad y en la historia de la Iglesia, por ejemplo, tendremos que recordar algunas de las terribles pandemias del pasado. Solamente la peste negra que se dio en el siglo XIII, murieron un tercio o la mitad de la población, 50 o y tantos millones de personas. Solamente con la conquista de América por los españoles, que llevamos la varicela, fuimos capaces de destruir a 56 millones de las personas, de los indígenas de aquel lugar. O podemos ver también la gripe española que se dio en 1918. Esta es una pandemia, no que los españoles fuéramos culpables de ella, sino que se la llamaba así, y que diezmó también en la misma Primera Guerra Mundial a unos 50 millones de personas. Si fuera el número de gente que está falleciendo y fuera la extensión de la pandemia, ¿por qué no acabó el mundo en el pasado? ¿Por qué tendremos que decir que lo que nos está ocurriendo hoy es el fin del mundo? No, el Señor no está anunciando con esta pandemia el fin del mundo. Lo que vemos en las Escrituras, en la mayoría de las veces, es que cuando Dios tiene que destruir, simplemente destruye. Cuando tiene que castigar a la humanidad, simplemente castiga. Tenemos que recordar el diluvio en el tiempo de Noé, o las ciudades como un lugar concreto, Sodoma y Gomorra, o naciones paganas y grandemente pecadoras que el Señor castigó, por ejemplo, con los amorreos, culturas que desaparecieron por completo por causa de la maldad. Dios no estaba buscando el arrepentimiento de aquellas naciones, simplemente castigó la maldad de los seres humanos.